9:08, casi 9 minutos. Escuchamos ahora en el boletín informativo un sonido del ministro de Economía, Luis de Guindos, que hoy seguía justificando, bueno, no podía obviamente hacer otra cosa, esas medidas, hablaba de medidas muy dolorosas, pero que había que tomar, decía, para garantizar la viabilidad a medio plazo. Yo creo que las medidas son necesarias, no hay otra alternativa, pero a mí me parece que son insuficientes. A mí me parece, a mí lo de subir impuestos no me gusta absolutamente nada. Y yo, lo de la subida del IVA no me gusta nada, pero creo que ante la necesidad de recaudar más, el gobierno lo podría haber hecho, pero mucho antes. Quizás el pasado mes de enero, yo en diciembre del año pasado no hubiera subido el IRPF y quizás sí que hubiera subido el IVA al 21% y hubiera bajado al mismo tiempo el IRPF. Y yo le pediría una rebaja todavía más contundente del impuesto de sociedades, porque si queremos favorecer a las empresas para que creen empleo, para que creen inversiones, entonces tienes que ponerles una fiscalidad mucho mejor. Ahora, ¿qué es lo que nos ha pasado? Subió el IRPF, subió el IVA, subió también los impuestos al ahorro. Ahora subió el IBI, ahora sube el IVA. Lo que va a conseguir es aumentar el fraude, bajar al mismo tiempo el consumo y, por lo tanto, va a agravar la recesión. Esto es lo que está diciendo hoy el Fondo Monetario Internacional, que ha rebajado sus previsiones para este año e incluso para el año 2013. Para el año 2013, en un principio, el Fondo Monetario Internacional pensaba que España iba a subir 1/10, que era sacar un poquito la cabeza de la recesión, pero ojo, hoy dice que la recesión va a seguir instalada en nuestro país, vamos a caer un 0,6% y advierte que todavía no ha incluido el efecto que va a tener en nuestra economía estos ajustes de 65.000 millones de euros. Tenemos todos los días elementos que nos dicen que las cosas están realmente mal. El otro día leía yo el consumo de cemento, que ha caído a niveles de los últimos 40 años. El consumo de petróleo también está por los suelos. El consumo de productos básicos de la compra también ha bajado. Y mucho me temo que no hay solución, o sea, que esto lo vamos a ver durante mucho más tiempo. Así que estas medidas van a agravar la recesión, pero tenemos que mandar un mensaje de confianza a nuestros acreedores diciéndoles que nosotros podemos cumplir. Pero yo creo que esto llega tarde y además es insuficiente, porque nos queda la reforma del sector energético. Para que un país sea competitivo necesita que el mercado laboral funcione, y eso lo estamos viendo, y que el mercado energético sea competitivo. De esto sabe mucho más Roberto que yo, y el mercado energético español soporta unos costes tremendos. Nos falta la reforma del sector energético, nos falta también la reforma del sistema de pensiones, que más pronto que tarde tendrá que anunciar que para calcular la pensión va a tener en cuenta el total de tu periodo laboral, aunque el escenario ideal sería cambiar totalmente el sistema y pasar de un sistema de reparto como el actual a un sistema de capitalización. Y luego queda la reforma de las autonomías y la reforma de esta burbuja política que estamos soportando todos los españoles, porque yo creo que los funcionarios, los bomberos, los policías que están saliendo estos días a la calle a protestar tienen asumido que van a soportar recortes igual que los estamos soportando los que trabajamos en la empresa privada, pero le dicen al gobierno de Mariano Rajoy: ¿y vosotros qué? Claro, ¿no vale con recortar el 30% de los concejales? ¿No vale con recortarse solo el 7,5% del sueldo? Es que se necesita mucho más. Y ahí está siendo demasiado... Discrepo. ¿Pero en qué discrepa, don Roberto? En todo. Es decir, es absolutamente innecesario subir impuestos. Lo que tenemos que, como lo he escrito esta mañana, y por lo tanto pues es de general conocimiento, estuve en Washington, Fondo Monetario Internacional, con un muy alto ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, al que le entregué una carta abierta que había escrito a la canciller Merkel y que le he enviado. No sé si la habrá recibido o no la habrá, la habrá recibido seguro, otra cosa que mandé una copia, sé que no, porque fue a través de un amigo común, el presidente del Inter de Milán, y que fue socio mío muchos años. Pero bien, con esta persona del Fondo Monetario Internacional estuvimos viendo un poco los números, y lo que él se quedó absolutamente pasmado, el despilfarro es el del, como ellos dicen, de las regiones. Pero lo que se quedó absolutamente pasmado es de los números.
Totalmente convencida. Despilfarra sumando todas las cosas que despilfarra 100. Pueden hoy salir, y están saliendo todos los días, pero como el último ha sido el ministro de Economía, ¿cómo puede salir el ministro de Economía con toda su cara a decir que son unas decisiones dolorosas, pero necesarias, como dices tú, cuando, por ejemplo, hay 35.000 millones de euros en duplicidades entre administraciones y no las tocan? ¿Y por qué no tocan las duplicidades entre administraciones? Porque tienen colocado a sus parientes, a sus amigos, a sus correligionarios, etcétera. Bueno, el otro día fue muy gráfico Antonio Beteta cuando dijo que de las 600 empresas públicas, consorcios, fundaciones que dependen de las autonomías, de las 600, las comunidades autónomas solo dos habían cerrado. Pero como diciendo, señores, no están haciendo ustedes... Perdóname, Susana, no, sí, es que seguramente que son mucho más. Bastante gráfico, sí. Son 3.200, 3.300. Pero ellos se habían comprometido a cerrar 600. Bueno, sí, pero bien. Y solo habían cerrado dos. Sí, pero sí es igual. En Valencia había, no sé si 40, y las han reducido a 5. ¿Cómo? Juntándolas todas, pero a lo que voy. Es decir, ¿cómo pueden tener la desvergüenza de decir que son imprescindibles las subidas de impuestos cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid hace 2 meses, cuando el señor Rajoy se levantó, le entró pánico un domingo y dijo que bajen 10.000 millones, que se recorten 10.000 millones en educación y sanidad? Y le dijo, ¿cómo? Pues como os dé la gana, porque claro, naturalmente este señor es que no tiene ni idea y además como es un vago de 7 suelas, además tampoco se había molestado en analizarlo. Sin ningún análisis ni nada, dijo que se recorten 10.000 millones, como sea. Bien, va la presidenta de la Comunidad de Madrid y le dice, oye Mariano, mira, si se transfieren de nuevo al Estado las competencias de justicia, de educación y de sanidad, se ahorran 47.000 millones de euros. ¿Por qué? Pues porque después que el señor Aznar cometió el error histórico de transferir estas competencias a las autonomías, es que han más que duplicado el gasto en términos reales por alumno y por enfermo, por la pura incompetencia de cómo lo están gestionando, porque han metido una legión de amigos suyos, porque han despilfarrado el dinero como les ha dado la gana. Bien, entonces, la señora presidenta de la Comunidad de Madrid, que es uno de ellos, le ha dicho, Mariano, ahorras 47.000 millones. Entonces, ¿cómo puede tener Mariano la cara dura, la desvergüenza de decir que nos tiene que subir el IVA, que nos tiene que va a subir que va a bajar las pensiones, que va a recortar el paro, que va a recortar la dependencia? Pero no es que es lo más fácil. Le va a obligar a meterle mano a las comunidades autónomas. No es que eso es una canallada. No tiene derecho. Por eso estamos cabreados los españoles y por eso están saliendo a la calle a quejarse. No tiene derecho a hacerlo y pocos salen. No tiene derecho a hacerlo. Y es lo que te digo. Cuando yo a este señor del Fondo Monetario Internacional le conté, le puse todas estas cifras delante, porque tenía todas las cifras, pues se quedó pasmado, porque él sabía que el problema de las regiones, pero no sabían que era tanto. Cuando le dije que la señora alcaldesa de Madrid y los concejales tienen 1.500 asesores, porque cada concejal tiene derecho a tener 2 asesores, y que tiene 186 vehículos de utilización personal. Es que no se lo creía, y le tuve... Hoy teníamos un ejemplo que a mí también me llamó muchísimo la atención, uno más, porque es cierto lo que usted comentaba, don Roberto, que el despilfarro en este país está cada vez más, es más evidente. En los informativos de esta casa, Dieter Brandau entrevistaba a la alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Quieren hacer un ERE, hablaba de sueldos de 100.000 euros anuales. Estoy hablando en Jerez de la Frontera, de administradores, no estoy hablando de un alto cargo, no, de administradores. Y, por ejemplo, que solo el Departamento de Comunicación de este ayuntamiento, que cuenta con 123 trabajadores, que cuesta 5 millones de euros al año. Estamos hablando del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Pero mira, hoy podemos hablar también de lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana. La televisión de Valencia ha anunciado un expediente de regulación de empleo para sus trabajadores. Va a despedir al 75% de la plantilla y se van a quedar 400. Pero si es que tenía que cerrarla, Susana. Que era de 1.700 tenían. Una barbaridad, es que en Cataluña doble hay 3 que canales autonómicos. Bien, es que tiene 3 canales. Es decir, pero el problema es, ¿por qué no la cierran entera? Porque el tema de Valencia lo conozco muy bien, por razones familiares. Políticas. Es que todo el mundo le está diciendo al señor presidente de la comunidad, cierra eso,
Pero ¿para qué mantienes eso? Bueno, pues no se ha atrevido al final a cerrarlo. Si es que no tiene dinero, si no tiene dinero para pagar las farmacias. Te pongo otro ejemplo. He estado también en Nueva York y he tenido ocasión de estar en la embajada de Valencia, Nueva York. De Valencia. Bueno, de Valencia, De no Valencia, de Nueva España. York. De Pero tú Valencia. te crees que estos tíos tienen un piso en Manhattan. Autonómicas. Perdona, Así es. tienen un Por todo el pisazo, mundo. tienen un pisazo en Manhattan por el que pagan 35.000 euros al mes de renta. Bueno, ¿Tú te crees que esto es la Comunidad de Valencia y no tienen dinero? Y no tienen dinero para pagar la farmacia. Don Roberto, doña Susana, hoy Cospedal hablaba sobre todo este asunto de las televisiones autonómicas. Vamos a escuchar sus palabras. Que hay muchas comunidades autónomas que están trabajando en la dirección de suprimir esas televisiones autonómicas mediante un proceso de privatización u otras fórmulas de gestión privada, porque hay unos trabajadores y unos servicios públicos de información que hay que prestar y en esa vía estamos trabajando. Algunos, no todos, también hay que decirlo. Pero bueno, vamos a ver, Mari Cospe, ¿cómo que unos servicios que hay que prestar? ¿Pero qué narices estás diciendo? ¿Es que los castellano-manchegos no están suficientemente bien informados con todos los canales de televisión privada que hay? ¿Pero qué estás contando? Pero primero, además, Mari Cospe, tú has cogido y cuando has llegado allí has dicho que ibas a recortar los gastos de la televisión de La Mancha, que ahora podríamos llamar la Telecospedal, porque estás solo y exclusivamente para cantar tus glorias. Has cogido y has metido a una persona muy bien conocida de esta casa de director, al cual le va a buscar le asignas un coche con chofer. Pero es que además este tío que has metido, lo primero que ha hecho es nombrar 3 corresponsales, uno en Bruselas, uno en Río de Janeiro y otro en Singapur. Explícame, Mari Cospe, ¿para qué narices la Telecospedal necesita tener 3 corresponsales recién nombrados por ti? Recién nombrados por ti en Río de Janeiro, en Singapur y en Bruselas. Si es que no hay por dónde cogerlo. Mira, lo que tienes que hacer es cerrar eso de la noche a la mañana, porque no sirve para nada más que para cantar tus glorias. Ya está bien de tomarnos el pelo y ya está bien de engañarnos y de reíros de los españoles, porque lo que pensáis todos en el fondo es lo mismo que dijo la indigna diputada que tenéis ahí, no diputada, Palmera, que tenéis ahí, que se jodan. Eso es lo que pensáis todos de los españoles. A esta pobrecita, que es una indocumentada y una indigna, se le escapó. Habla usted de Andrea Fabra. Habla usted de Andrea sí, Fabra. Pero es lo que pensáis todos, es lo que pensáis los 17 presidentes de las comunidades autónomas y toda vuestra corte de los milagros. Es lo que piensan los 8.000 alcaldes, los 68.000 concejales, los miles y miles y miles de chupópteros que tenéis ahí metidos. ¿Es que acaso uno solo de vosotros, de los 2 millones que habéis colocado a dedo, uno solo de vosotros está dispuesto a prescindir de sus canonjías y de sus enormes ventajas o a ceder el puesto, porque cada puesto que se cierra en el sector público crea 2,8 puestos en el sector privado? ¿Alguno solo está dispuesto a eso? Ya está bien de tomarnos el pelo, Mari Cospe, ya está bien. Juan Ramón Rayo acaba de llegar con las portadas de la prensa económica. Cuéntanos. Bueno, pues son portadas pues bueno, que un poco avanzan lo que ya habíamos comentado, ¿no? Las 2 noticias principales son el FMI y los planes del BCE para que el rescate de la banca se articule de otra manera. Pero empecemos por el FMI. Dice expansión. España seguirá en recesión en 2013 e incumplirá sus objetivos de déficit. Poco pues lo que hemos comentado. Se ha revisado a la baja el crecimiento, ya no crecemos un 0,1 sino que decrecemos un 0,6 y además el déficit cerrará en el 6% en 2013, es decir, 1,5 puntos, bueno, eso según el FMI, que ya sabemos que estas previsiones pues no hay que hacerles mucho caso porque cada 6 meses las va renovando, pero desde luego no deja de ser inquietante que la imagen y la previsión y la opinión que tengan de nosotros no solo en los mercados, que se ve en la prima de riesgo, sino también en las casas de análisis o en los organismos internacionales, sea que somos un país de incumplidores, que vamos a seguir cayendo en el foso de la recesión y que además no vamos a cumplir. Bueno, además el Fondo Monetario Internacional ha dicho que estas previsiones no incluyen el último ajuste anunciado por Mariano Rajoy, así que mucho me temo que este verano, cuando anuncie nuevas previsiones, diga que esa caída del PIB para 2013 no es del 0,6%, sino que es todavía mucho mayor. Sí, pero si cae el PIB porque recortas sectores improductivos que pastan del presupuesto, pues bueno, porque a corto plazo tendrás un efecto de caída, pero lo que comentaba
comentaba antes Roberto Centeno, una televisión autonómica absolutamente inservible, pues suma PIB. Otra cosa es que suma PIB destruyendo otro PIB del sector privado que no se llega a ver, etcétera. Pero a corto plazo, bueno, puede caer el PIB, pero desde luego que es positivo para la economía y para la creación de riqueza cerrar las partes improductivas de la economía, pues sin lugar a dudas. Y de manera un tanto inconsecuente con esta previsión, el FMI, y esta es otra de las conclusiones que recoge 5 días, el FMI pide al Banco Central Europeo que compre deuda para reducir las primas de riesgo, es decir, que ayude a los países que no están cumpliendo ni están pues haciendo sus deberes para que, por lo visto, aún los políticos españoles tengan menos presión de los mercados para reducir el gasto y para desmantelar la administración paralela, ¿no? Esto por lo que se refiere al Fondo Monetario Internacional. Y luego, ya lo hemos comentado, pues el Banco Central Europeo se está planteando o está presionando seriamente para que los acreedores de los bancos sufran parte del coste del rescate, es decir, sufran pérdidas y que estas pérdidas no se limiten solo a los bonistas subordinados, sino que también pasen a los bonistas senior, es decir, a los prioritarios. Expansión, el Banco Central Europeo quiere que los bonistas senior asuman pérdidas por el rescate bancario y 5 días, el Banco Central Europeo quiere que los titulares de deuda de los bancos rescatados asuman pérdidas. Algo que de bastante sentido común, es decir, en lugar de que costeen las pérdidas todos los españoles o todos los europeos, más lógico es que quienes hayan mal invertido su dinero en los bancos, pues asuman parte de ese coste, o la totalidad incluso de ese coste. Y luego, pues bueno, hay alguna noticia más que las lleva el Economista. Una es pues relativa a las circunstancias que impulsaron y propiciaron la dimisión de Rato al frente de Bankia. Rato minusvaloró la auditoría al tener el sí del gobierno a su plan. Es decir, recordemos que pues, no le dio mucha importancia a un informe de auditoría que se negaba a firmar las cuentas de Bankia por recoger que el valor de las acciones de Bankia estaba inflado atendiendo al precio de mercado de esas acciones. Que hay que decir que ya tenemos fecha de esa comparecencia, tanto de Rato como Elena Salgado, el próximo 26 de julio en el Congreso. Sí. Mañana creo que empiezan pues el secretario de Estado de Economía del PSOE, etcétera. Luego, más titulares. El Economista, las eléctricas ganarán 2.700 millones menos por la reforma del sector. Recordemos que la reforma del sector, según la planea el gobierno, no pasa por imponer una quita, es decir, por quitarles pues parte de las primas que se han otorgado a las energías renovables, sino por imponer un tributo general a la facturación eléctrica que pagarían renovables, pero también no solo renovables. Y esto es más o menos los titulares de mañana, no sé. Yo, perdona, para que me aclares un poco lo que has dicho. Lo que significa es que van a poner un tributo, porque dices a la facturación eléctrica, eso, si el tributo es a la facturación eléctrica, lo pagamos. No, lo pagan las eléctricas en función de lo que. En función del tipo de energía que estén. Bueno, no, por la cantidad de kilovatios es lo que sea. Da igual que sea nuclear, que sea carbón, que sea fotovoltaica. Lo que pasa es que como las renovables reciben mayor precio a través de las primas por kilovatio hora producido, también pagarán más impuestos que el resto, pero es que el resto producen más horas que las renovables, con lo cual al final el coste se va a repartir entre renovables y nuclear e hidráulica fundamentalmente. Bueno, esta es una historia, lo que pasa que me parece, siendo un problema gravísimo el tema del sector energético, donde hay cosas que no se pueden arreglar y cosas que serían fácilmente arreglables. Cosas que no se pueden arreglar a corto plazo es el disparate que nos hemos metido con toda una serie de primas gigantescas a las renovables, increíbles. Yo el otro día lo comentaba aquí con César, decir, hombre, los mineros de carbón, perciben 800 millones de euros de subvenciones, pero para entendernos mucho mejor, por gigavatio hora producido con carbón se subvenciona con 20 euros. El gigavatio hora producido por la fotovoltaica es 370 euros. Los 20 euros que se lleva el carbón se lo llevan toda una serie de familias, toda una serie de personas que trabajan honradamente. Los 370 euros por gigavatio hora que se llevan los de las renovables se lo llevan
una serie de personas que el único mérito que han tenido es que han sido los amigos privilegiados de los distintos presidentes autonómicos, que son los que les han concedido las canonjías de poder instalar un huerto fotovoltaico. Para que tengan ustedes una idea de una persona que conozco muy bien, luego a micrófono cerrado os diré quién es, consiguieron hace 3-4 años, consiguieron de un determinado presidente autonómico, consiguieron una autorización que se validó por el Ministerio de Industria para montar un huerto fotovoltaico. Al final, después de haberse gastado como 2 o 3 millones de euros, 1 millón de euros en hacer los proyectos y 2 millones de euros en sobornos, pues les dieron un papel como este, un papel como este, firmado y con los sellos correspondientes, con lo cual eso formaba parte de las energías renovables y tenía derecho a la subvención. Bueno, pues un papel como este, firmado por un presidente autonómico y validado por el ministro de Industria, lo revendieron estos chicos, porque eran los chicos jóvenes, lo revendieron por 35 millones de euros. Caray. 35 millones de euros por un papel. Bueno, estos que pudieron conseguir eso por una serie de razones. Bien, y esto lo elevan ustedes a todo lo demás. Aquí, y a estos tíos, cuyo coste son 3.000 millones de euros, se siguen llevando el dinero, y el señor Soria dice que no se les puede recortar, y tienen la santa cara de decir, no, es que hay 200.000 familias que han invertido ahí. ¿Pero qué 200.000 familias? Serán 200.000 personas que habéis engañado y que han invertido en acciones de lo que vosotros habéis después construido. Pero esto es una golfada que no tiene nombre, y resulta que a los mineros les condenan a la miseria, por 800 millones, por 20 euros de subvención, cuando los aerogeneradores tienen 30 o 40 y cuando las fotovoltaicas tienen 370. Y esto se lo llevan personas con nombres y apellidos que se han enriquecido de una manera ilícita como jamás. Y yo, que he trabajado toda mi vida en el sector industrial y energético español, se había visto en la historia industrial y energética de España. Hay mucho que cambiar, desde luego, don Roberto Centeno. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tertulia. Susana Criado, gracias. Feliz semana. A ti también, feliz semana. Juan Ramón Rayo, te veo mañana. Muchas gracias mañana. También. Y señores, nosotros ya lo saben, hacemos una pausa y volvemos con Cultura. Hasta ahora. Es la noche de César, con Adriana Rey.